17, versículo 31 al verso 41 hemos leído. Dice en el versículo número 42, recuerdo que estos versículos del 31 al 41 ya fueron motivos de estudio la semana y el viernes anterior. Dice el verso número 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, dice ahí, en poco. Usted, por medio de la lectura que hemos tenido, ¿sí? Sabrá que David primeramente vio la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, el ejército propiamente dicho, ¿sí? Y este se dispuso en el corazón para irle a hacerle frente a este gigante. La Biblia menciona de que David tuvo un vivo celo de parte de su Dios en su corazón, al ver también cómo todo el ejército israelita había caído prácticamente, ¿sí?, en un desánimo, porque vieron a este hombre como una barrera imposible de tumbar, ¿sí? Hemos podido analizar hasta estos versículos de qué manera también en la vida de un creyente pueden levantarse situaciones como un gigante. De hecho, cuando se habla en significado del término gigante, se suele decir es todo aquello que tiene una gran escala o gran estatura. Un suceso puede convertirse en algo gigante, ¿sí?, cuando éste ha pasado las proporciones esperadas. Por ejemplo, usted cuando va a la playa, usted sabrá que en el mar, en las orillas, suelen reventar las olas, ¿verdad? El tamaño estándar podría ser de 2 hasta 3 metros de altura, pero si le llega a una ola de 5 a 10 metros, diríamos que se la podría considerar una ola gigante, ¿verdad? De la misma manera, este hombre, por su medida, su estatura, se lo consideraba un hombre gigante. Escuchando a otro predicador, hacía acotación de que son situaciones de esta naturaleza, es decir, gigantes, las que hacen también surgir en el hombre las cosas más deficientes. Es decir, que cuando grande es la circunstancia, en el caso del problema del gigante para el pueblo, algo también salió a relucir en medio del pueblo, sí, la temeridad para con este hombre. Mientras en el lado opuesto del ejército había un hombre apoteósico que se enorgullecía por ser el hombre más valeroso, más fuerte. Al otro extremo de ese mismo campo de batalla, sí, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, sí, golpeaba rodilla con rodilla, sí, teniendo temor y miedo a consecuencia de un solo hombre. Y amado hermano, de la misma manera, aún dentro del pueblo, de las filas del cristianismo, también las grandes circunstancias, si no se está firme en el Señor, pueden hacer aparecer temores e incredulidades, falta de confianza en Dios. Ahora David, luego de haber sondeado a su pueblo, haciéndole constantes preguntas cuando éste les decía qué es lo que ha dicho el gigante y qué es lo que había también anunciado el rey Saúl, se presenta ante el rey y le dice: yo le haré frente, quédense todos tranquilos. Me encanta en el versículo número, si me acompaña por favor nuevamente, al capítulo 17, versículo número 32. Me interesa muchísimo la forma en que David vio la circunstancia. Dice la Biblia: y dijo David a Saúl, su rey, ¿qué le dijo? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Eso es como una bofeteada así con guante blanco. Que alguien que no está ni siquiera enlistado en el ejército le diga a su comandante en jefe: no se preocupen, dice ahí, por el enemigo. Tu siervo, le termina diciendo, irá y peleará contra este filisteo. Amado hermano, una vez que vio Saúl lo resuelto que estaba David para ir a pelear, luego de que él trató también, en el caso del rey, trató de darle el equipo necesario para dicha batalla, y al ver que no le calzaba y no estaba acostumbrado, se terminó despojando. Ahora,
Cuando vamos al versículo 41 y 42, dice: y el filisteo venía andando y acercándose, dice ahí, ¿a quién? A David. Y su escudero, hablando del filisteo, su escudero delante de él. Verso número 42. Y cuando el filisteo miró, y me interesa cada término en este pasaje, miró y vio. Aquí hay dos acciones, una muy diferente de la otra. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Por ejemplo, yo en este momento puedo estar mirando y digo, hay mucho pueblo, pero si me concentro detenidamente, ¿sí?, a un sector propiamente, ¿sí?, de los hermanos, podré llegar a distinguir quién ha venido y quién ha faltado. Y el próximo, diríamos así, la próxima reunión, yo le llamo la atención: ¿por qué no vino, hermano? ¿Verdad? Y él me puede decir: yo estaba ahí. No estaba, porque no solamente yo miré al pueblo, sino que me fijé detenidamente en quiénes asistieron y quiénes no asistieron. Mi amado hermano, mirar es el vistazo panorámico, sí, que se pudiera dar, sí, a lo largo, en el caso, sí, de este escenario, a lo largo de todo un valle. El filisteo miró que alguien se acercaba de las filas ¿de quién? De los israelitas. Pero al ver, es decir, al considerar detalladamente quién era el que estaba descendiendo de las lomas para hacerle frente, entonces dice la Biblia que al verlo le tuvo, ¿qué cosa? Le tuvo, dice ahí, en poco, es decir, que lo minimizó. Escuchaba también en otra predicación, sí, que a Goliat se le comenzó a dar una cucharada de su propia medicina. ¿Por qué? Porque Goliat también, mi querido hermano, recordando, sí, veía de la misma manera al pueblo. ¿Cómo lo veía Goliat a todo el ejército de Israel? Como algo minúsculo, algo totalmente, diríamos así, sin mayor importancia. Ahora David, mi amado hermano, un niño, venía delante de un hombre diestro en guerra, claro está, más allá de la estatura, ¿sí?, venía a hacerle frente. Y él pensó, mi amado hermano, sí, que David no era la excepción, juntamente con cualquier otro hombre del ejército de Israel. Mas sin embargo, el corazón de David no era como el corazón del ejército de Israel. Él venía con un corazón, sí, vencedor antes de que fuera la batalla. Y eso es muy importante. La actitud correcta, mi amado hermano, nos hará confrontar cualquier situación, sí, sin índole, diríamos así, de gravedad o de pronto, sí, de quietud de dicho problema. Dice la Biblia en el verso 42, le tuvo en poco, porque cuando lo miró, es decir, cuando lo vio, ¿qué consideró el gigante? Consideró primeramente que era un muchacho, es decir, este es un niño el que viene a pelear conmigo. Este muchacho, para él, sí, lo hizo parecer como aquella persona que no gozaba de la experiencia para la guerra. Segundo, la Biblia dice que también lo vio. ¿Cómo lo vio? Rubio. Ahora, ¿qué tiene que ver eso a la hora de la batalla? Mi amado hermano, este término no tiene nada que ver en sí con el texto, el color, sino en sí mismo, diríamos así, con la presencia de David. Lo vio como un muchacho o un niño de su casa. A eso sí, un muchacho delicado. Lo vio como un muchacho, porque hay jóvenes que pueden ser, diríamos así, de combate. Jóvenes que usted le dice, vamos a bastión, y ellos dicen, amén, y se grita, ¿verdad? Hay otros muchachos que dicen, vamos a bastión. No, es que se me ensucian las uñas, ¿verdad? Mi amado hermano, Goliat vio, sí, a su contrincante primeramente como alguien inexperto, un muchacho. No lo vio como un hombre de guerra, un hombre de peligro para la batalla. Segundo, lo vio delicado. Sí, lo vio como una persona que no estaba, sí, a la altura de la cual la situación lo ameritaba. Mi querido hermano, también dice la Biblia que lo vio, sí, de hermoso
Es decir, este está muy guapo para que venga a la guerra. Sí, lo vio de hermoso, de parecer. Este hombre no tenía marcas, por así decirlo, sí, de batallas anteriores que podrían decir, oiga, cuando usted saluda, por ejemplo, de la mano a alguien que trabaja de pronto en algo rústico, ¿no? En algo que demanda fuerza, hasta cuando usted le agarra la mano, ¿qué siente al saludarlo? Dureza, ¿verdad? Si usted dice, oiga, sus manos son como una piedra, es porque trabaja, ¿verdad? Con sus manos, con su fuerza, y esto con el pasar de los tiempos, sí, hace encallar, hace callos en sus manos. Mi amado hermano, ahora, para Goliat, David era una ofensa. Para Goliat, David no era el contrincante que él sí esperaba. Y esto hasta cierto punto lo ofendió a Goliat, porque él esperaba un contrincante por lo menos que le haga carrera de su altura. Pero mi amado hermano, la misma situación a veces sí se podría decir llevar también en la actualidad a nuestro campo de batalla. Si nos ponemos nosotros a la verdad en nuestra humanidad a hacerle frente a las huestes de maldad, al diablo, de seguro él nos podría llegar a mirar de la misma forma. Pero como no vamos solos, sino con alguien que es mayor que él para nuestras guerras y nuestras batallas, entonces quien sale pegando rodilla con rodilla no somos nosotros, sino él. Mi amado hermano, la Biblia nos declara en el versículo número 43, luego de que en esta primera impresión Goliat se ve prácticamente, sí, frente a este muchacho como que le habían hecho un desaire. En el verso 43 dice el filisteo, aquel que había dado alarde durante cuánto tiempo, mi amado hermano, usted recordará cuántos días estuvo ahí. 40 días consecutivos iba al desayuno y a la merienda anunciándole qué cosa al pueblo de Israel. ¿Qué les iba diciendo? Que le enviaran a un paladín para que se enfrentara con él. El vencedor sería quien llevaría, mi amado hermano, el dominio sobre el otro pueblo. El verso número 45, 43 nos dice, y dijo el filisteo a David, soy yo, y eso se lo dice, amado hermano, a viva voz, soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Ahora, ¿qué había llevado David para esa confrontación? Cuando vamos al verso 40, la Biblia menciona en el mismo capítulo 17 que David había tomado su callado, su bastón de pastor. Amén. Había llevado a ese encuentro su bastón, sí, de pastor. Verso número 43. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué hizo consecutivamente? Y maldijo a David por sus dioses. Es decir, que comenzó a sacar, amado hermano, de sus labios, sí, palabras totalmente, sí, ofensivas en contra de usted. Yo sabemos, en contra de Jehová, en contra de Dios. Y, amado hermano, esa situación estaba en medio, diríamos así, en medio campamento, y los ejércitos estaban siendo espectadores. Ahora, usted debe de recordar las enseñanzas anteriores. Mire que con este viernes llevamos 3 viernes consecutivos analizando el capítulo 17. Satanás, por así decirlo, había puesto las reglas de la batalla. ¿A través de quién? Del filisteo, Goliat. Él es quien provocaba los ejércitos. Él es el que le había dicho cómo se tenía que jugar en ese, sí, por así decirlo, en ese partido. Con esas reglas, envía un paladín que se enfrente a mí y el vencedor, sí, capturará prácticamente a todo el ejército contrario. Querido hermano, sin embargo, cuando David llega al ring de combate, él pone sus propias reglas. Ya no es, mi amado hermano, como el filisteo, si pretendía dirigir o tomar la batuta. Ahora es como Dios se va a mover en el corazón de, ¿sí?, ¿de quién? De David. Esa guerra, mi amado hermano, no habría de llevarse a cabo en el campo prácticamente, sí, propiamente hablando de la batalla.
no en el valle, sino en el mismo cielo. Dios habría de usar su poder y ni siquiera habría de utilizar las mismas armas de guerra que suele utilizar un hombre o en este caso, sí, un soldado de aquella época. Recuerde que Goliat venía armado con una enorme lanza, con escudo, sí, con jabalina y con todo, sí, en este caso su armamento. Dice en el versículo número 43, en la parte siguiente, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego, ¿sí? Obviamente de las continuas ofensas que David estaba escuchando de parte del filisteo, ¿sí? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, le decía Goliat, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Cualquier cristiano mal parado diría: ¡ay, qué miedo! A correr, ¿verdad? Cualquier cristiano mal parqueado, mi amado hermano, sí, de seguro su corazón se hubiese hecho cenizas. Mi amado hermano, recuerde que usted y yo no nos movemos por las circunstancias ni reaccionamos por las circunstancias, por muy críticas y difíciles que estas sean. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos nuestra confianza depositada en las manos de un Dios todopoderoso. Y quisiera, por favor, ilustrar esta enseñanza con un texto, sí, que me da, me da la pauta a mí para poder ver una misma circunstancia, pero bajo dos ópticas diferentes: los incrédulos y los creyentes, y la reacción tanto de los unos como de los otros. Para ello, por favor, acompáñenme a la Biblia, al libro de los Números, en el capítulo número 13. Vayamos, por favor, al cuarto libro de la Biblia. Libro de los Números. Capítulo número 13. Aquí hay algo curioso, ¿sí? Capítulo 13. Vamos a leer, por favor, del verso 25 en adelante. Y vamos a ver muchos antecedentes que tienen bastante relación con la primera carta de Samuel, capítulo 17. Versículo número 25. Ahora, considere esto. ¿Qué dice el verso 25? ¿Ya lo tiene? Números 13. Volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuánto tiempo? Ahora, ¿cuánto tiempo Goliat estuvo provocando al pueblo de Israel? 40 días. ¿Cuánto tiempo? Ahora, el escenario bíblico en Números es este. Moisés había enviado 12 hombres, una docena, a la tierra de Canaán, para que la exploraran, ¿sí? Con la intención de tener un reconocimiento del lugar previo a la entrada de más de 2 millones de personas. Era válido lo que hacía Moisés. ¿Por qué? Porque él no podía tomar rutas, ¿sí?, desconocidas, teniendo tanto pueblo bajo su responsabilidad. Y de esa manera se decide elaborar una comisión a un hombre por cada tribu, y que sean estos, diríamos, los más indicados de ingresar en ese territorio y traer las buenas nuevas luego de ese precioso recorrido. Pero el recorrido no fue tan precioso, más bien trajo muchas circunstancias que terminaron siendo para el pueblo de Israel un cataclismo. Ahora, la Biblia menciona que fueron 40 días los que se llevaron a cabo, sí, para recorrer todo el territorio de Canaán. Coincidentemente, entre comillas digo esto, usted sabe que en Dios no hay coincidencia. ¿Qué es lo que hay en Dios? Providencia. De manera providencial también, Dios permitió que el filisteo,
40 días estuviese constantemente vituperando, infundiendo temor a todo el ejército de Israel, y le dio resultado. Mi amado hermano, una cosa es que de pronto, de manera ocasional, alguien te diga en casa: tú no sirves para nada. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Sobre todo los hijos, sobre todo las esposas, ¿verdad? ¿Verdad que lo escuchan? A veces digo, ¿no? Pero si se lo dijeran de mañana y de noche, cada día, a cada momento, durante todos los días de la semana, del mes, pregunto, ¿usted se lo podría llegar a creer? Va a la tienda y el tendero dice: no vales para nada. Regresa a la casa, el marido lo está esperando y él sí te dice: no vales para nada. Llega su hijo de la escuela: mamita, ¿me puedes ayudar con esta multiplicación? Papito, ya mismo, no vales para nada. ¿Me están entendiendo? 40 días bastaron para el pueblo de Israel para que le hagan un lavado de cerebro. Y lo logró un hombre llamado Goliat. De la misma manera, mi querido hermano, 40 días bastaron para tirar abajo una promesa que Dios le había dado a su pueblo, que el pueblo habría de ingresar a una tierra que fluía leche y miel, y ya lo vamos a ver más adelante. Mi amado hermano, el pueblo dio oído a lo que el diablo le decía. Un médico puede traumarte, ¿sí? Si constantemente, cada vez que lo visitas, te dice: usted está muriéndose, usted ya tiene los días contados, y usted de pronto hasta por psicosis dice: ay, es verdad, y donde no le duele dice: ahora ya me comenzó a doler, y todo está aquí. Mucha gente, mi amado hermano, se deja vender esa mentira de parte de Satanás. Tú no sirves para nada en la iglesia, simplemente eres uno más, y la gente se come ese cuento porque el diablo se lo repite todos los días de su vida. Mi amado hermano, no te creas lo que el diablo te dice. Cree mejor lo que Dios, por su palabra, constantemente te anima y te fortalece diciéndole: tú eres mi hijo y yo soy tu Dios. Amén. Ese cassette, mi amado hermano, no permita que se repita constantemente en su hogar, en su vida y aún en su matrimonio. Usted no se ha dado cuenta que cuando existen problemas en pareja, muchas veces la mujer le dice al hombre o el marido le dice a su mujer: si esta relación no sirve, esto ya no funciona, deberíamos de separarnos. Y tanto se lo dice que cuando se da cuenta está frente a un notario firmando el divorcio. O usted cogiendo su ropa, metiéndole en una funda y dice: sí, es verdad, me voy. Hasta aquí llegó, ¿verdad que así pasa? Mi amado hermano, 40 días, 12 hombres salieron y se introdujeron en un territorio desconocido para ellos, pero no para Dios. Y dice la Biblia en el versículo número 26, vayamos por favor, voy a leer rápidamente la historia. Solamente lo tomo como una base. Y anduvieron, ¿sí? Capítulo 13 de Números, verso 26. Y anduvieron y vinieron, después de esos 40 días, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿A dónde fueron? ¿A dónde se encontraban? ¿Dónde estaba todo el pueblo? Estaba en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron. ¡Qué cosa tan interesante! Llegaron al desierto, y un desierto es eso, un lugar árido. Amén. ¿Y con qué llegaron en las manos? ¿Con qué llegaron? Sí, diríamos, llegaron con las fundas de comida, pero así. ¿Cómo se pone usted? En cuanto anímicamente me refiero, cuando el papito o la mamita a veces llega con fundas llenas de comida a casa, ¿cómo se pone usted? Si le toca cocinar se pone triste.
¿no? Si son los varones, sobre todo, muchachos, ¡ay, qué bueno!, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer de entrada? ¿Sí? Mi amor hermano, el pueblo recibe a los 12 y dice la Biblia en el versículo número 26, en la parte final, y les mostraron el fruto de la tierra, verso 27, y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y dice, mire, la que ciertamente fluye leche y miel, y para muestra un botón, dice ahí, y este es el fruto de ella. Es decir, y miren, aquí está Dios. ¿Quién les había dicho que la tierra fluye leche y miel? Dios. Se los había dicho por intermedio de Moisés. Y ellos, al ingresar, cogieron de ese fruto, lo llevaron al desierto y les dijeron: ciertamente lo que se nos dijo, aquí está, es verdad. Miren, y eso pasa muchísimo en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los creyentes. Pregunto, ¿cuántos comen diariamente? No digo qué clase de comida comen, como que si fuesen banquetes, pero come todos los días, ¿verdad? Dios ha dicho en su palabra que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Es decir, que Dios cumple con su palabra, ¿verdad que sí? Todos los días. Mas sin embargo, cuando llegan situaciones fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera, diríamos así, de lo que tú estás acostumbrado a vivir, ¡oh sorpresa!, ahí comienzas a cuestionar a Dios. Yo pregunto, si Dios te dio de comer ayer, hoy, y de seguro te dará de comer mañana, ¿no podrá Él resolver o hacerle frente a un problema algo mayor, como lo puede llegar a ser lo de darte una provisión para que tú y tu familia, tus hijos puedan comer? Él no podrá hacerse cargo de algo sí, más complicado. Amado hermano, Dios tiene en su poder el control de todas las circunstancias de tu vida, sean estas pequeñas, minúsculas, o a su vez grandes, enormes, desproporcionadas. Y el pueblo, mi amado hermano, que era, sí, un pueblo, por cierto, muy duro de corazón, al pueblo se le dice que ahí está el fruto de ella, de la tierra que fluía leche y miel. Y dice en el verso número 28, luego de que se le traen evidencias, amén, mas el pueblo, les dicen ellos, esos mismos que fueron a reconocer, mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿cómo es? Dice ahí, fuerte. Y las ciudades son ¿cómo? Muy grandes. Y no solo eso, sino que son es decir, con mucha seguridad. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, para aquellos que están estudiando también desde el libro de los jueces que venimos analizando, eran los hijos de los gigantes. Sí, gigantes. Vimos allí, dice, a los hijos de Anac. Amalek, que ya les había hecho frente, por cierto, cuando ellos recién habían salido de Egipto, atacándolos por la retaguardia. Dice, Amalek está en el Negev, es decir, acuérdate, Israel, que ahí en esa tierra que fluye leche y miel, y de los cuales te estoy enseñando sus resultados, porque así va el asunto. Amén. Diría cualquiera, es verdad, el Señor ya te ha hecho un milagro, porque su palabra ha dicho que Él te ha sanado, y de pronto tú ya has vivido una experiencia de sanidad. Pregunto, ¿cuántos del Señor de algo nos ha sanado? La mayoría, creo que del pueblo del Señor, ha experimentado favores como estos de parte de Dios, ¿verdad? Ahora pregunto, si algo a futuro aparece a manera de un gigante, si alguna situación aparece de manera gigantesca en tu vida, pregunto, ¿tú crees que a Dios le temblará la rodilla diciendo, ay, ahora cómo hago para ayudar a mi hijo? No, mi amado hermano,
Lo que Dios sí está esperando en esa situación es que tú sigas tan dependiente y tan confiado en Él como lo estuviste en el momento cuando Él te sanó de pronto de esa situación, sí, que tú ya antes la tenías. La fe debe de ser la misma. No es que debes de tener más fe para recibir de pronto milagros más extraordinarios. La fe es la misma fe que tú le pones al Señor para que te sane la gripe. Es la misma fe que deberías demostrar cuando te digan: Señora, usted está grave. Es la misma, mi amado hermano, porque Dios es el mismo también. Amén. Dios no ha cambiado. Los variables somos nosotros. Y dice la Biblia, verso 29, Amalek está en el Neguí, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso número 30. Ahora recuerda, estos que hablaron hasta este momento, de los 12 que fueron, los que hablaron esto, fueron 10. Dos hombres de los 12, que la Biblia me da los nombres, Caleb y Josué, hablaron conforme a su experiencia. Sí, hablaron lo que ellos vieron. Recuerda esto: cada hombre puede llegar a ver la misma situación de una manera muy diferente, en función de cómo está su fe y su corazón. Verso número 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Me imagino porque el pueblo ya comenzó, ¿qué cosa? A murmurar. Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire, la circunstancia era la misma. Al igual, vámonos a Samuel. ¿El gigante había disminuido en estatura cuando apareció David, o era del mismo porte? Más bien yo podría decir que cada día que pasaba, Goliat se hacía más fuerte. ¿En qué? En su ego, en su orgullo, al ver que el pueblo de Israel, frente a tanta provocación, nunca reaccionó. Y mucha gente dice: si ya te ganó en la moral, ya te ganó en todo. Mi amado hermano, Goliat no cambió. Seguía siendo el mismo gigante, pero los que sí habían cambiado en 40 días, luego de tanta letanía y amenaza, era todo un ejército. Pero David, confrontándose a la misma circunstancia, lo vio como algo insignificante. Queriendo, por favor, mi amado hermano, retomando el texto de Samuel, capítulo 17, dice en el versículo número 45, veamos la reacción de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿De quién? ¿De qué cosa dice ahí? Oiga, yo le aseguro algo, que cuando hablaba de los ejércitos no se refería al ejército que estaba allá arriba. Porque si de ese ejército se valía para ir a la guerra, perdí. ¿De qué ejército se refería David? Acompáñenme por favor a la segunda carta de los Reyes. Hay un ejército, mi amado hermano, muy especial, que Dios tiene listo, pero para los que creen. Segunda de Reyes, segundo libro de las Reyes, luego de la carta y del libro de Samuel, capítulo número 6.
del verso 8 en adelante, hasta el versículo número 18. Lo leo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Eso hablando el rey de Siria. Verso 9. Y el varón de Dios, el cual era Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Ahora, levante un momento su cabeza. ¿Cuál era la circunstancia? Los sirios, que eran un preludio de un poderoso imperio, se habían fortalecido. Vuelvo y repito, siempre el abandono del pueblo de Israel para con su Dios provocaba que Dios levantara a adversarios en contra de los suyos para que lo buscaran. Ahora, los sirios, mi amado hermano, habían establecido una estrategia de batalla. Ellos se habían hecho, diríamos así, en sus reuniones secretas, se habían hecho de manera estratégica, lugares especiales para poder, en este caso, encontrar de manera desapercibido al ejército de Israel. Y ellos habían planificado puntos esenciales por donde Israel siempre acostumbraba para salir a la batalla. Y ellos dijeron: mire, hagamos una emboscada, pongámonos ocultos todos en este lugar, y cuando el ejército salga le caemos de sorpresa y los matamos a todos. Ahora, eso había planificado el rey de Siria. Pero Dios, que conoce todas las cosas, de manera providencial le había revelado a su profeta Eliseo anticipadamente lo que en secreto el rey y sus generales estaban tramando, y se lo contaba en la oreja de Eliseo diciéndole: el rey de Siria, por ejemplo, va a estar en el monte de Kiriat Arba a tal hora, tal día. Y el profeta iba corriendo donde el rey de Israel y le decía: rey, cuidado, vayas a pasar por Kiriat Arba, el pueblo o el ejército de Siria te está esperando. Y el rey decía: ya, está bien, entonces no nos vayamos por ese monte, vayámonos por otro sector, descendamos por las orillas, por ejemplo, del Jordán. Luego el rey decía: no han pasado por aquí. Volvió a congregarse con sus generales: ahora no, ahora lo esperamos ver en otro lugar. Y Dios hacía lo mismo. Se lo contaba a Eliseo, y Eliseo corría al rey y lo advertía, hasta que llegó un momento en que el rey de Siria se rascó la cabeza y dijo: a ver, aquí entre los míos hay un sapo. Hay alguien que no es fiel conmigo. Hay alguien que está vendiendo información, lo que se conoce como un espía del enemigo. Ahora, vayamos por favor al texto bíblico. Versículo número 9. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Siria, al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo. Mire lo que dice ahí: una y otra vez, con el fin de cuidarse. Es decir, que en reiteradas oportunidades llegó a pasar siempre lo mismo. Verso 11, veamos cómo reacciona el rey de Siria. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Es decir, aquí hay un traidor. Alguien está haciéndole llegar la información al rey de Israel. Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, aquí no hay ningún sapo, dijo él. Aquí el problema es
que esa nación tiene un hombre de Dios, el cual escucha, obviamente, por la voluntad del Señor, escucha tus planes y tus estrategias, y Él es el que mantiene informado ¿a quién? Al rey de Israel. Ahora, una vez que se dilucidó todo esto, el rey de Siria tomó una decisión. Verso número 13. El rey de Siria dice: id y mirad dónde está, para que yo envíe a qué cosa. ¿Qué iba a hacer con Eliseo? Envía a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está ¿en dónde? En Dotán. Entonces envió el rey allá. Mire lo que envía. ¿Qué es lo que envió ahí? Gente de a caballo, carros, es decir, carruajes de hierro, y un gran ejército para ir a pelear contra ¿cuántos? ¿A cuántos iba a confrontar? Y no era hombre de guerra, era un profeta. Y dice: los cuales vinieron, como suele venir el enemigo, de noche, y sitiaron. Mire, por ese solo hombre sitiaron toda la ciudad de Dotán para prenderlo. Versículo 15. Y recuerda esto, ¿sí? Ese día yo me imagino a Eliseo, sí, bueno, un hombre de oración, por supuesto, pero ese día durmió como niño en cuna, de lo más tranquilo. Versículo número 15. Y se levantó de mañana y salió, pero no Eliseo, sino el que servía al varón de Dios. Eso es Giesi, así se llamaba, quien le asistía al profeta. Se levantó, dice, el varón que servía, ¿sí? Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿a quién? A Eliseo, le dijo: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y eso es lo que muchas veces el pueblo hace. Se presenta la situación, mi amado hermano, y el descontrol se apodera de su vida. Y no sabe cómo reaccionar, porque algo dantesco se presentó, porque un gigante te confrontó, mi amado hermano. Pero el que tiene su corazón confiado en Dios reacciona de una manera muy distinta. Versículo número 16. ¿Qué le responde Eliseo a su criado? Él le dijo, lo primero, ¿qué cosa es lo que le dijo frente a ese poderoso ejército? No tengas miedo. Y eso es la primera, amado hermano, situación que tú tienes que tenerla en tu corazón muy firme y muy clara. No tengas miedo. No tengas lo que tuvo el ejército de Israel frente a Goliat. Goliat, imagínate, el enemigo haciéndole el plan de batalla al pueblo de Dios, cuando debió haber sido diferente. Si tú eres hijo de Dios, mi amado hermano, quien debe de darte la directriz de tu victoria no es el diablo, sino tu Dios. Amén. A veces yo suelo decir en consejo para con el liderazgo de la iglesia: no podemos esperar que el diablo tire la cáscara y yo agacharme a recogerla, porque si no, ¿qué sucedería? Si no la quito, me puedo llegar a caer, a resbalar. El pueblo de Dios no puede estar, mi amado hermano, arreglando lo que el enemigo va tumbando de las perchas. Eso es caminar, mi amado hermano, sin una vida de orientación cristiana. Mucha gente, mi amado hermano, vive de esa manera, esperando que el diablo le cree la situación, le cree la adversidad, para él poder en ese momento ver cómo reacciona. Los tiempos, usted me ha escuchado desde este altar en otras enseñanzas, los tiempos de bonanza que vivimos, los tiempos de tranquilidad que podríamos llegar a vivir en nuestros hogares, deben de ser tiempos para prepararnos. ¿Para la qué? Para la batalla. Ay, como nada está pasando, entonces ya no oro. Y voy a orar es cuando se presente el gigante. Ahí es que me voy a recién a consagrar. ¡No!
El militar se prepara con o sin guerra. El soldado aprende a disparar antes de que la guerra inicie. Imagínese usted un soldado cuando se diga, ay, tenemos guerra con el país vecino, ahora sí, a ver, ¿cómo es que se maneja el arma? ¿No le parece algo inapropiado que cuando de pronto en alguna circunstancia así como esta de guerra, si el soldado diga, esta es mi arma, y así se pega el tiro y ¡pum! ¿Verdad? Mi querido hermano, usted debe de ser un domador antes de que el león llegue a rugir. No vaya a querer ser domador cuando el león ya lo tiene brincando y está bajando con el hocico abierto. Que le diga, aguántate ahí que voy a aprender qué es que se hace en este momento. Si usted se vira, se lo come. ¿Sí me está entendiendo? David ya estaba diestro. Aún en su campo con las ovejas, él ya sabía cómo matar o cómo confrontar a un oso y a un león. ¿Sí se da cuenta? Él ya lo sabía. Él sabía, mi amado hermano, que a estas fieras, mire, cosa curiosa, si usted leyó detenidamente los primeros versículos que leímos en el capítulo 17 del verso 31 al 41, David le explica cómo es que él se enfrentaba al león y al oso. Y si usted fue un poquito juicioso, sí, y detenido en la lectura, dice que él las cogía de la mandíbula, de la quijada. Es decir, que sus manos las metía ¿en dónde? En la boca de estas fieras y prácticamente las desgarretaba de las mandíbulas. Usted ve eso y dice, agarre los pies para correr que quiero. A veces al toro hay que hacerle frente y cogerlo ¿por dónde? Por los cuernos. No espere, mi querido hermano, que estalle la bomba para decir, alguien vio el botiquín. Mi querido hermano, el pueblo de Dios no puede moverse por las circunstancias. El pueblo de Dios ya está preparado para cualquier circunstancia, porque su vida es una vida dependiente totalmente de su Dios. No se pone a correr ni a gritar cuando las malas noticias llegan, sino que en ellas dice, qué preciosa oportunidad para que mi Dios se siga glorificando. Mi amado hermano Eliseo le dice a su siervo Giesi, no tengas miedo. Diría cualquiera, pero ¿qué me estás pidiendo, Eliseo? ¿No ves tremenda gente aquí rodeada toda la ciudad? Gente de a caballo, es decir, si me pongo a correr me van a alcanzar. Tienen carros cerrados, carruajes y un gran ejército. Y nosotros ni espada tenemos. Y dice Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ¿quiénes? Recuérdalo siempre, amado pueblo. Más son los ejércitos de Dios que tus enemigos. ¿Cómo comprobarlo? Mira lo que dice más adelante. Hasta el verso 18 voy a llegar. ¿Qué hace Eliseo en medio de la prueba? ¿Qué es lo que hace, mi amado hermano? Y oró Eliseo. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Oró Eliseo y dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Esto me interesa muchísimo, porque al mencionar estas palabras, lo que Eliseo por la fe está viendo es que ahí ya estaba, ¿qué cosa? Y eso tú tienes que entenderlo. Yo no necesito ver que un ejército está alrededor mío porque lo veo, sino más bien porque lo creo. No porque lo veo. Yo no me muevo por lo que veo, porque si me muevo por lo que veo, a correr.
Eso fue lo que pasó con los ejércitos de Israel frente a Goliat. Vieron, pero vieron no en los ojos de un hombre renovado por el Espíritu Santo, sino vieron en su carne, en su limitación, en su debilidad. Y en esa debilidad, mi amado hermano, todo mundo echa a correr. ¿Qué marido no le dice así a su amigo: yo ya quiero salir corriendo de la casa? No aguanto más. Quisiera irme. O quisiera dejar botado a ese hombre y a los muchachos y rehacer mi vida. ¿Verdad que así suele pasar? No aquí, por allá por mi barrio pasa bastante. Porque no han aprendido a ver como Dios ve, o como un hijo de Dios debería de ver. Y dice la Biblia: entonces Jehová abrió los ojos del criado. Y mira lo que dice ahí. ¿No es que acaso que estaba ciego el criado? El criado veía clarito, mejor que yo que uso lente. Pero él no veía como ve un hijo de Dios. Mira, para muestra un botón, en casa, un marido incrédulo, le damos duro a los maridos, una mujer incrédula y un esposo cristiano. La mujer reclamando dinero, reclamando de pronto comida, reclamando atención y obviamente porque no ve qué cosa en ese momento. No ve el dinero. Y el marido diciéndole: tranquila, mi amor, el Señor nos va a suplir, el Señor se va a encargar de eso, confiemos en Dios, sigamos adelante. Y la mujer recriminándole: ¿qué adelante? Si abro la refrigeradora, mira, pura agua hervida, nada más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque alguien incrédulo seguía ¿por qué? Y un hijo de Dios mira lo que el hombre natural no puede llegar a ver. No hay para pagar, no hay para esto, no hay para... Pero cuando llegue el día y de pronto el hombre que está con las pinzas para cortar los cables dice: ¡ya llegó! ¡Ay, casi le corto la luz! Es que Dios manda en el último momento, en el último segundo, todo lo que nosotros necesitamos, pero lo hace con hijos que le creen, no con una generación incrédula. Amén. Así es Dios. Hay que aprender a creer. No tengas miedo. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí, mire, ¿dónde estaba, mi amado hermano, el ejército de Siria? Había sitiado la ciudad de Dotán. Dotán estaba ubicada en un valle. Y en las afueras de Dotán habían contornos de montañas, lomas, cerros. Y cuando Dios obró este precioso milagro en la vida de Giezi, la Biblia dice que Él permitió que él pudiera mirar, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, pero no de metal. ¿De qué dice ahí? Carros de fuego. ¿Alrededor de quién, mi amado hermano? ¿O en favor de quién? De Eliseo. Y ahí dijo: ¿verdad que son más los que están con nosotros? Porque cuando llega la fecha, cuando llega el momento, el tiempo exacto de que ya debas de cumplir con esa responsabilidad, y Dios provee en el último momento, ahí esa mujer incrédula que es tu esposa dice: oye, de verdad que eres, bueno, como dicen en el mundo, ¿no? ¿Verdad que no eres salado? Creo que algo de Dios hay ahí. Y es la misericordia, mi amado hermano, del Señor, que se mueve poderosamente en la vida de aquellos que deciden creer. De la misma manera, David, mi querido hermano, para concluir, vio al gigante, pero no lo miró como lo miraba el ejército. Versículo número 45. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, recuérdalo, ¿de qué?
de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy, no mañana. ¿Cuándo lo iba a entregar? Hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Quiere ver qué sucedió en esta confrontación? El próximo día viernes lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor que habló en esta noche, dale una fuerte ofrenda de aplauso al Rey que vive y gobierna por sí.